Hola, mi nombre es Álvaro Durán, soy estudiante de medicina de la Universidad del CES. Este es un video para la clase de histoembriología para el doctor Jairo García y en esta oportunidad voy a hablar sobre la comunicación interauricular, una cardiopatía frecuente. Pero para hablar de ella primero hay que hablar unos aspectos específicos sobre el desarrollo embriológico del corazón. Entonces, en primera instancia se da una migración de células del ectodermo hacia la porción lateral del mesodermo visceral. Esas van a formar el campo cardiógeno primario, que es esta estructura con forma de herradura. Ese campo cardiógeno primario, por la acción del gen NKX 2.5, se va a convertir en el campo cardiógeno, que va a seguir teniendo esta forma de herradura más o menos en la parte craneal del mesodermo visceral. La alta concentración de serotonina del lado izquierdo del corazón va a determinar la lateralidad. ¿Por qué? Porque del lado derecho yo voy a tener la enzima de la monoaminoxidasa que me va a degradar la serotonina y voy a tener además el cilio nodal que me va a mandar la serotonina del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces esa alta concentración de serotonina en el lado izquierdo va a determinar la lateralidad del embrión y va a hacer que el corazón esté un poquito más hacia el lado izquierdo. Bueno, entonces ese campo cardiógeno, entonces por acción del plegamiento transversal que sufre el embrión, pues que es normal, se va a convertir en un solo tubo que va a ser el tubo cardíaco, entonces va a dejar de tener esa forma de herradura. Ese tubo cardíaco va a quedar craneal con respecto al septo transverso y dorsal con respecto al celoma intraembrionario. Entonces aquí lo vemos que va a quedar ventral con respecto a la faringe, ventral con respecto a las aortas dorsales y ventral también con respecto al tubo neural de formación. Él va a tener que migrar y va a quedar en esa posición que dijimos por el crecimiento de las vesículas cerebrales. Bueno, después él se va a meter dentro del celoma intraembrionario y se va a pegar a la porción, a la pared pues dorsal. Eso es mesodermo, pero pues como está asociado al tubo cardíaco, entonces lo vamos a llamar mesocardio. Va a desaparecer casi todo el mesocardio dorsal y solamente va a permanecer la parte inferior, que va a llamarse el órgano proepicárdico. Ese órgano proepicárdico va a ser el responsable de la formación del epicardio, pero también va a responsabilizarse de la creación de la prominencia mesodérmica dorsal, de la cual vamos a hablar ahorita, que es muy importante para la formación de las aurículas. Vamos a tener la formación de un miocardio, que ese miocardio va a ser, eh, se va a dar por la migración de células del mesodermo y que esas células van a liberar gelatina cardíaca, que es un líquido pues rico en colágeno, y la luz del tubo va a tener un endotelio y ese endotelio va a formar el endocardio. Entonces así se forman las tres túnicas o regiones pues, del corazón. Entonces ya tenemos una estructura más o menos así y va a desarrollarse un campo cardiógeno secundario. Ese campo cardiógeno secundario va a dar células tanto para la parte craneal del embrión como para la parte caudal, es decir, lo va a estirar. Al estirarse, él va a formar diferentes estructuras, por ejemplo, va a formar un saco aórtico, va a formar una zona del bulbo que va a tener, pues va a dar el tronco arterioso, el infundíbulo y el ventrículo derecho en su parte inferior, pero también voy a tener una parte que va a corresponder a la formación del ventrículo izquierdo, una que me va a formar el atrio común y voy a tener dos senos venosos. Para entender bien esos senos venosos hay que hablar de cómo es el sistema venoso en el corazón. Entonces vamos a tener que las venas van a ser bilaterales, mientras que las arterias van a ser unilaterales. Vamos a tener una vena cardinal anterior, una vena cardinal común que va a llegar al seno venoso y una vena cardinal inferior que se va a comunicar pues con la común para llegar al seno venoso. Va a tener una vena vitelina y unas venas umbilicales que van a llegar sangre oxigenada desde la placenta hacia el seno venoso. Y simultáneamente vamos a tener acá un sistema arterial conformado por un arco aórtico que sale del saco aórtico, que se va a unir a la aorta dorsal, después va a dar la arteria vitelina y por acá abajo va a dar la arteria umbilical. Esa arteria umbilical va a llevar la sangre desoxigenada hacia la placenta. Bueno, entonces después se va a dar unos plegamientos de ese tubo cardíaco en donde el ventrículo derecho se va a ir hacia ventral y hacia la derecha, mientras que el atrio se va a ir hacia posterior y superior. Ese atrio, las paredes del atrio van a proliferar de tal forma que queden pues cubriendo toda esa parte posterior, ¿cierto? Va a quedar acá un atrio común, ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Listo?
Entonces van a darse unos cambios en el sistema venoso, en donde vamos a tener que la vena vitelina izquierda va a desaparecer por completo y la vena vitelina derecha va a formar la cava inferior y la vena porta. Vamos a ver que la vena umbilical derecha va a desaparecer toda y que la parte de la vena umbilical izquierda que iba desde el hígado hasta el seno venoso izquierdo va a desaparecer y solamente va a quedar la porción que iba desde la placenta hacia el hígado, la cual vamos a llamar vena umbilical definitiva. Esa desaparición de la porción que iba desde el hígado hasta el seno venoso izquierdo va a explicar por qué el seno venoso izquierdo va a disminuirse de tamaño y va a ganar importancia el seno venoso derecho, como vamos a ver más adelante. También vamos a ver que la porción proximal de la vena cardinal anterior izquierda va a desaparecer y se va a dar una anastomosis entre esa parte y la vena cardinal anterior derecha, que va a formar el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Y la vena cardinal anterior derecha va a responsabilizarse de la formación de la vena cava superior. Bueno, vamos a ver cómo se va a dar ese tabicamiento. Entonces, va a haber dos tipos de tabicamiento. Va a haber un tabicamiento atrioventricular que se va a dar por la proliferación de estas crestas o cojines endocárdicos. Y va a haber otra forma de tabicar que va a ser por esta formación como de tabiques. Estos tabiques van a estar en la formación del tabique interventricular, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se va a formar esa diferenciación o ese tabique auriculoventricular? Entonces, vamos a tener un agujero atrioventricular único, ¿cierto? Pero después va a crecer una almohadilla endocárdica superior y una almohadilla endocárdica inferior hasta el punto que van a separarlo en dos agujeros, una comunicación del lado derecho y una comunicación del lado izquierdo, que esas van a formar las válvulas. Después, por apoptosis de este tabique auriculoventricular, la válvula del lado izquierdo, o sea, la válvula mitral, va a quedar un poco más arriba que la válvula tricúspide. Esa válvula mitral, al quedar más elevada, va a estar por eso más relacionada con, generalmente va a sufrir de más enfermedades cuando vamos a tener trastornos en la formación de ese septo, como vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cómo se va a tabicar ese atrio común? Listo. Entonces, la prominencia mesodérmica dorsal va a ayudar a formar el septum primum, que sería esta acá en amarillo, ¿cierto? Que como vemos va a empezar a bajar acá. Y va a dejar aquí un pequeño agujero que vamos a llamar el ostium primum. Ese ostium primum después se va a cerrar por proliferación de las células de la cresta neural y también por células de las almohadillas endocárdicas, que como ya habíamos dicho iban a formar acá este septo auriculoventricular y por eso por una apoptosis va a quedar la mitral un poco más levantada que la tricuspide. Entonces ya quedó cerrado el ostium primum, pero la parte craneal del septum primum va a sufrir una apoptosis, como vemos acá, y este va a ser el septum secundum. Perdón, esa va a formar el ostium secundum o agujero segundo. Ese agujero segundo o ostium secundum lo va a tapar el septum secundum, que va a salir desde aquí, desde la parte craneal, desde el lado de la aurícula derecha, y va a bajar hasta dejar aquí un pequeño agujero, que va a ser el agujero oval. Entonces esto va a quedar más o menos así. Vamos a tener entonces que la sangre que va a llegar a la aurícula derecha en la vía embrionaria va a poder pasar fácilmente hacia la aurícula izquierda, porque va a quedar un agujero oval. Y esto se da porque como no vamos a tener la función pulmonar, la sangre, la presión en el lado del corazón izquierdo va a ser menor, pero una vez empecemos a respirar, las presiones en el corazón izquierdo van a ser mayor que en el corazón derecho y se va a cerrar ese agujero oval, y eso pasa en la mayoría de las personas, pero hay unas en las que no, y por eso se va a dar la comunicación aurículo-ventricular. Entonces es importante, en toda la vía embrionaria no se va a cerrar ese agujero oval, se va a cerrar en la vía extrauterina. Bueno, entonces, ¿qué hace la prominencia mesodérmica dorsal? Va a aportar, como ya dijimos, para el tabicamiento del atrio común, y también le va a ayudar que cuando el seno venoso derecho penetra en la aurícula derecha, va a formar una valva izquierda y una valva derecha, ¿cierto? La valva izquierda, junto con el septum spurium, como vamos a ver ahorita, va a aportar también a ese tabicamiento del atrio común, mientras que la valva derecha, la porción superior va a desaparecer y la porción inferior va a formar la válvula de la cava inferior y la válvula del seno coronario. También en la prominencia mesodérmica dorsal va a aportar a la formación de las venas pulmonares y también va a formar, va a ayudar en la formación de las almohadillas endocárdicas.
Entonces, ahora sí vamos a hablar de la comunicación interauricular. Entonces es una cardiopatía en donde existe una comunicación entre las dos cavidades superiores del corazón y se da por tres causas principalmente: por un seno coronario, por un septum secundum, o pues que es lo mismo que hablar de problemas por el agujero oval persistente, esta es la más común de las tres, o por problemas en el ostium primum. Entonces vamos a hablar de la primera, que es por el seno coronario. Entonces, como habíamos dicho, ese seno venoso derecho va a penetrar y en la aurícula derecha y va a formar un pliegue, pues, o una valva derecha y una valva izquierda, como mencionamos ahorita. Entonces, si esa valva izquierda no se forma bien, entonces no se va a formar correctamente el tabique que va a separar al seno coronario de ese tabique interatrial. De esa forma va a haber una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda en la parte caudal de las mismas. Entonces, esta cardiopatía está generalmente asociada a una doble vena cava, es decir, que no hay una apoptosis de la vena cardinal anterior izquierda, entonces que esa va a llegar también al corazón, pues está asociada a este trastorno del seno coronario. Pero no es el único, también vamos a tener esta del septum secundum o el agujero oval persistente, como dijimos que esta es la más común de todas. Entonces, cuando se da el proceso de la apoptosis del septum primum, para que después crezca el septum secundum, se da una apoptosis excesiva en donde va a quedar demasiado grande. Y entonces al quedar demasiado grande, ese agujero oval va a quedar persistente incluso después de salir del útero. O sea, en la vía extrauterina va a quedar persistente y también va a dar una comunicación interauricular, que es la más común de todas. Y la última es por un trastorno en el septum primum, en donde las células de los cojines endocárdicos no alcanzan a crecer lo suficiente para cerrar ese ostium primum, ¿cierto? Entonces, al no crecer lo suficiente para cerrar ese ostium primum, también va a quedar un ostium primum pues muy permeable y va a haber una comunicación interauricular, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué síntomas va a presentar una persona con una comunicación interauricular? Va a tener una disnea, taquicardia, tos, astenia, edema periférico y arritmias. Inicialmente esta es una patología que no es cianosante, pero si no es tratada con el tiempo va a poder ser cianosante. Es importante decir que todas estas comunicaciones interauriculares están asociadas con problemas en el funcionamiento de la válvula mitral, porque como habíamos dicho, por esa apoptosis del tabique auriculoventricular, la válvula mitral va a quedar un poco más elevada. Entonces, ¿qué pasa después? Como ya sirven los pulmones en la vía extrauterina, la presión en el corazón izquierdo va a ser mayor que en el corazón derecho y la sangre va a tender a irse desde el corazón izquierdo hacia el corazón derecho, dificultando entonces pues la oxigenación de los tejidos. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se hace generalmente por una radiografía de tórax, por un electrocardiograma o por un ecocardiograma. Esta patología casi siempre necesita cirugía para corregirse. No todo el mundo que nace con una comunicación interauricular, pues desde que está pequeño es sintomático, puede que sea empeorado con el tiempo, o por un ejercicio excesivo, o por el embarazo. Aquí vemos un ecocardiograma en donde se ve claramente una comunicación entre el atrio izquierdo y el atrio derecho, o sea, una comunicación interauricular. Y ya esta fue la bibliografía consultada. Muchas gracias.